Era una tarde soleada, pero dentro del vestíbulo del Hotel Aurora, la luz parecía fría y distante. Clara Mendoza, una mujer de piel oscura y sonrisa tranquila, cruzaba las puertas giratorias con paso firme, arrastrando una maleta discreta. Sus ojos recorrían el espacio amplio y lujoso, admirando los candelabros de cristal, el suelo de mármol pulido y los cuadros modernos que decoraban las paredes. A pesar de la elegancia del lugar, no se sentía intimidada. Estaba acostumbrada a los escenarios donde otros la subestimaban. Se acercó al mostrador de recepción y sonrió a la joven que la atendía. «Hola, tengo una reserva a nombre de Clara Mendoza», dijo con voz suave pero segura. La recepcionista la miró, entre curiosidad y desdén, como si su simple presencia rompiera alguna regla invisible del hotel. «¿Reserva?» «Déjame revisar», respondió la recepcionista, sus dedos tamborileando sobre el teclado. Tras unos segundos, levantó la vista con una sonrisa condescendiente. «No aparece nada a ese nombre». Clara asintió con calma. «Sí, confirmé hace 3 días». La recepcionista frunció el ceño y se giró para hablar con un compañero. Las palabras eran apenas audibles, pero Clara las entendió. No sé por qué alguien como ella pensaría que podría quedarse aquí. Un hombre de traje negro se acercó al mostrador, con una expresión de impaciencia mezclada con diversión. «Déjenla afuera. No necesitamos problemas», dijo, y luego rió suavemente, como si se tratara de un chiste. Nadie protestó. El lobby estaba lleno de huéspedes que miraban con curiosidad, algunos murmurando, otros ignorando la escena por completo. Clara sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que se notara en su rostro. Un silencio incómodo llenó la habitación mientras el hombre se alejaba, y la recepcionista volvió a mirarla. Clara tomó aire, con la calma de alguien que ha aprendido a contener la rabia. Su mirada recorrió el vestíbulo, caras que juzgaban, risas que humillaban, indiferencia que pesaba más que cualquier palabra. A cada paso sentía cómo su paciencia era puesta a prueba, pero había algo en la forma en que Clara respiraba, en cómo sus dedos se cerraban sobre el asa de su maleta, que sugería que no estaba indefensa. Nadie en ese momento podía imaginar que la mujer que parecía frágil y perdida en un mar de lujo y prejuicio tenía un control absoluto sobre todo lo que veía. Un niño que jugaba cerca la miró con admiración, sin entender del todo por qué, y una empleada de limpieza le dio un leve gesto de complicidad, casi imperceptible. La tensión creció. Los murmullos de los invitados se hicieron más notorios. Todos percibían que algo estaba mal, que la justicia había sido ignorada, pero pocos entendían la magnitud del error que estaban cometiendo al subestimarla. Luego giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida. Sus pasos eran tranquilos, pero cada uno resonaba con fuerza, como un presagio de que la historia no terminaría allá. Clara se detuvo unos pasos fuera del vestíbulo, respirando profundamente mientras observaba el edificio que, en apariencia, la había rechazado. Sin embargo, cada detalle del hotel, desde la disposición de los botones del ascensor hasta la manera en que la iluminación realzaba los mármoles, le resultaba familiar. No era casualidad que los empleados la hubieran tratado con desdén. En su mundo, la ignorancia era la primera prueba de quien realmente tenía control. Mientras esperaba, un hombre de traje gris, impecable y con una sonrisa arrogante, se acercó. Era Roberto Valenzuela, director del hotel, conocido por su refinamiento, su ego inflado y, sobre todo, por su prejuicio abierto hacia quienes no encajaban en su estándar de élite. Cada gesto suyo estaba calculado para intimidar. La forma en que cruzaba los brazos, cómo observaba a los huéspedes, cómo sus ojos buscaban signos de sumisión. «Señorita, realmente creo que ha habido un malentendido», dijo con voz suave pero cargada de condescendencia. «Este es un hotel de lujo, no un albergue público. No entiendo por qué insistiría». Clara lo escuchó en silencio, su rostro sereno, como un lago tranquilo ocultando corrientes profundas. A simple vista, parecía indefensa,
pero su mirada transmitía algo diferente, claridad y confianza absoluta. Cada palabra que pronunciaba Roberto se topaba con una barrera invisible que él no percibía. Alrededor de ellos, el personal seguía su rutina, pero había señales sutiles. La recepcionista, aunque mantenía una sonrisa profesional, la observaba con cautela. Un guardia de seguridad se inclinaba levemente hacia Clara, como reconociendo algo que los demás ignoraban. El público, ajeno a los detalles, percibía solo tensión y misterio. «Creo que necesitamos verificar su reserva nuevamente», intervino Clara, con calma y autoridad silenciosa. Su voz no era alta ni agresiva, pero cada sílaba parecía cargar un peso que Roberto no podía medir. Él la miró, sorprendido por la tranquilidad que emanaba. Nadie lo miraba así sin temor o deferencia, y mucho menos alguien que él consideraba inferior, según sus estándares. Clara sacó su teléfono y deslizó un par de correos electrónicos, mostrando la confirmación de su reserva. Roberto frunció el ceño, incapaz de ocultar un gesto de irritación. Mientras revisaba la información, algo aún más curioso sucedió. Un huésped reconocido, que pasaba por el lobby, se inclinó hacia Clara y le susurró unas palabras que nadie más escuchó. Un gesto sutil de reconocimiento, casi secreto, pero suficiente para que Roberto frunciera el ceño con desconfianza. Clara no reaccionó, solo asintió ligeramente, como si hubiera recibido instrucciones que el resto del mundo ignoraba. El público comenzaba a percibir que algo estaba fuera de lugar. La dinámica de poder que parecía obvia, Roberto como autoridad absoluta, Clara como intrusa, comenzaba a tambalearse, aunque nadie podía identificar la razón exacta. Clara decidió moverse un paso más. Miró alrededor, evaluando la disposición de los empleados. Cada uno de ellos estaba condicionado por jerarquías y normas que no comprendían del todo. Con un simple gesto de sus manos, sin siquiera hablar, algunas miradas empezaron a cambiar. Reconocimiento, respeto silencioso, un leve temblor de incertidumbre. Señor Valenzuela, espero que podamos resolver esto de manera adecuada, dijo finalmente. Su tono era firme, sin amenazas, pero cargado de autoridad implícita. Roberto abrió la boca para replicar, pero algo en el aire lo detuvo. No era solo la confianza de Clara, sino una especie de reconocimiento invisible entre ellos y ciertos observadores que él no podía controlar. Clara se retiró unos pasos, como midiendo el terreno. Nadie lo notaba, pero ella sabía exactamente qué piezas podían moverse y cuáles estaban a su favor. Un asistente, al pasar por su lado, le ofreció una ligera inclinación de cabeza, casi imperceptible, pero que Clara recibió con un leve asentimiento. Los microgestos revelaban lo que el lenguaje abierto aún ocultaba. Clara no era solo una huésped cualquiera, y su presencia comenzaba a alterar las jerarquías invisibles del lugar. Clara se retiró hacia una esquina tranquila del lobby, dejando que Roberto y su personal intentaran procesar lo que sucedía. La tensión era palpable. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos sentían que aquel equilibrio de poder, que parecía tan claro al principio, estaba en riesgo. Cada paso que Clara daba, cada gesto medido, cada silencio calculado, era un aviso silencioso de que la historia no se desarrollaría como ellos esperaban. Mientras observaba a su alrededor, Clara sabía que el verdadero cambio apenas comenzaba. Los empleados del hotel creían estar en control. Los huéspedes pensaban que asistían a una pequeña escena incómoda. Y Roberto, el arrogante director, aún no comprendía que su autoridad era solo una ilusión temporal frente a un poder invisible, latente, que pronto se revelaría de manera definitiva. A medida que los minutos pasaban, el lobby del Hotel Aurora parecía respirar un aire distinto, casi eléctrico. Los murmullos de los huéspedes, antes discretos, empezaban a extenderse como un rumor que no podía ignorarse. Preguntaba a alguien, mientras otro sacaba su teléfono con curiosidad. Clara, sentada en un sillón cercano, mantenía la calma absoluta.
No respondía a las preguntas, ni se dejaba perturbar por las miradas. Sin embargo, cada gesto, cada pausa, comenzaba a alterar la percepción de quienes la rodeaban. Un guardia de seguridad, al verla, se acercó discretamente y asintió con la cabeza, un gesto pequeño pero cargado de reconocimiento. Clara lo miró y le devolvió un asentimiento apenas perceptible. Nadie más en el lobby parecía notar esa conexión, pero para quienes estaban atentos, era un indicio de que algo más estaba ocurriendo. Mientras tanto, Roberto Valenzuela recorría el vestíbulo de un lado a otro, cada vez más inquieto. Sus intentos de recuperar el control eran visibles, pero la tensión que emanaba Clara hacía que sus esfuerzos parecieran inútiles. Los empleados, que hasta ese momento habían actuado con indiferencia, empezaban a mostrar señales de confusión. La recepcionista, con los labios apretados, intercambiaba miradas discretas con compañeros, como buscando una confirmación silenciosa de lo que estaban percibiendo. Los huéspedes más observadores notaron también detalles que no podían explicarse: un pequeño destello de autoridad en la postura de Clara, un leve respeto que surgía de los empleados sin que ella dijera nada, y un aire de misterio que la hacía distinta de cualquier otra persona que hubiera cruzado esas puertas. Los rumores crecieron, y pronto algunos comenzaban a murmurar con un tono casi reverente. Un huésped elegante, que había estado revisando su tablet, se levantó y se acercó a Clara con una expresión de reconocimiento velada. Murmuró. Clara asintió con suavidad y lo siguió sin prisa, dejando atrás el lobby lleno de preguntas sin respuesta. El simple acto de moverse junto a alguien que claramente sabía más que los demás intensificó la sensación de misterio. Roberto, al observar esta interacción, sintió una punzada de inquietud que no podía explicar. Intentó intervenir, pero cada intento parecía detenerse ante una barrera invisible. La multitud de huéspedes comenzaba a percibir que ella no era una visitante común. Había algo más, algo que cambiaba la dinámica del lugar sin que nadie pudiera señalarlo directamente. Mientras tanto, un grupo de empleados que pasaba por el lobby empezó a comentar en voz baja, apenas audibles para quienes estaban atentos. ¿La viste? Es diferente, como si supiera más de lo que debería. La palabra diferente se repetía en murmullos, y aunque Roberto no escuchaba los detalles exactos, percibía que el ambiente a su alrededor se estaba transformando. Clara se levantó y caminó hacia el ascensor, cada paso medido, con la seguridad de alguien que entiende su entorno y las fuerzas que operan en él. Los visitantes del hotel la observaban en silencio, algunos tomando fotografías discretamente, otros simplemente intrigados por la autoridad silenciosa que emanaba. Incluso los niños que jugaban cerca parecían captar algo especial, como si el mundo hubiera cambiado un poco en su presencia. En ese momento, un asistente del hotel se acercó y, sin hacer ruido, entregó un sobre a Clara. Lo tomó sin prisa, revisando su contenido brevemente. Era una carta de reconocimiento, autorización de acceso a todas las instalaciones y confirmación de su estatus dentro del hotel. Para cualquiera que la mirara desde afuera, parecía un simple trámite, pero para quienes comprendían la situación, era una señal clara. Clara no era quien pensaban. Roberto intentó recomponerse, pero sus gestos eran torpes, sus órdenes sonaban vacías. Mientras tanto, los huéspedes empezaban a notar un cambio sutil pero poderoso. Clara no necesitaba demostrar nada. La influencia que ejercía, sin esfuerzo aparente, era suficiente para alterar la percepción de todos en la sala. Cada gesto, cada mirada, cada silencio estaba calculado y cargado de significado. No necesitaba probar nada. Al mirar a su alrededor, Clara percibió que las piezas del rompecabezas social empezaban a moverse. Empleados que antes la ignoraban ahora mostraban signos de respeto silencioso, los huéspedes comenzaban a observarla con curiosidad, y Roberto Valenzuela se enfrentaba a la evidencia de que la autoridad que creía tener estaba desmoronándose. Mientras el reloj avanzaba, el lobby del Hotel Aurora se transformaba de un lugar de jerarquías rígidas
y prejuicio abierto a un escenario donde el poder invisible de Clara comenzaba a imponerse, lentamente, sin una sola palabra de confrontación directa. Cada mirada dirigida hacia ella era un recordatorio de que la historia estaba cambiando, y que aquellos que la habían subestimado pronto enfrentarían la verdad de manera inevitable. El reloj del lobby marcaba las 3 de la tarde, y el ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. Clara Mendoza se detuvo frente al mostrador, mirando a Roberto Valenzuela directamente a los ojos. Él, aun creyendo que podía intimidarla, abrió la boca para pronunciar otra de sus frases condescendientes, pero no pudo continuar. Algo en la mirada de Clara lo detuvo. La certeza de alguien que no solo sabía lo que hacía, sino que además tenía el control absoluto. Con un gesto tranquilo, Clara sacó su tarjeta corporativa y la colocó sobre el mostrador. Era elegante, simple, pero contenía un mensaje que nadie esperaba. Propietaria, Hotel Aurora. El silencio cayó de inmediato. Los murmullos se extinguieron, reemplazados por una incredulidad que recorría cada rincón del lobby. Los huéspedes se quedaron boquiabiertos. Los empleados intercambiaron miradas confusas y ansiosas, y Roberto, el arrogante director, simplemente se congeló. Su mundo, construido sobre jerarquías y prejuicios, se había desplomado en un instante. «Lo siento, señor Valenzuela», dijo Clara con voz firme, calmada, pero cargada de autoridad. «Parece que hubo un pequeño malentendido. Este hotel no es solo un lugar de lujo, es mi responsabilidad». Roberto retrocedió, buscando apoyo en los empleados, pero los que antes lo habían seguido sin cuestionar, ahora lo miraban con una mezcla de temor y respeto hacia Clara. Su autoridad había desaparecido, reemplazada por la presencia imponente de alguien que nunca deberían haber subestimado. En ese momento, Clara deslizó una carpeta sobre el mostrador. Al abrirla, las fotos de cada empleado aparecieron, junto con evaluaciones de desempeño y recomendaciones. Era una lista de cambios inmediatos, con decisiones que cambiarían la estructura del hotel de arriba abajo. Ninguno de los presentes podía reaccionar a tiempo. Todo estaba definido, cada movimiento planeado. Se llamará a nuevos gerentes. Se reorganizará el personal según la ética y la profesionalidad, no según prejuicios personales. Y aquellos que no estén a la altura. Clara hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el lobby. Los murmullos se transformaron en susurros de incredulidad. Algunos huéspedes sacaron sus teléfonos, grabando cada segundo. La escena era perfecta para viralizarse. La mujer que había sido humillada y expulsada del hotel ahora estaba en control total, dictando el destino de quienes la habían subestimado. Roberto dio un paso adelante, intentando recuperar su compostura. «Señorita Mendoza, esto no puede». «Sí, puede», interrumpió Clara, sin levantar la voz. Cada palabra tenía un peso que hacía que él retrocediera instintivamente. Lo que sucedió hace minutos no es más que un recordatorio de que la autoridad no viene del título ni del traje que llevas, sino de las acciones y la integridad. El lobby estaba en silencio absoluto. Incluso los más escépticos comenzaron a entender. La mujer frente a ellos no solo era dueña del hotel, sino que tenía la habilidad de manejar cada situación con precisión y justicia. Su poder no era ruidoso, era estratégico, invisible hasta el momento exacto en que debía mostrarse. Clara se giró hacia los empleados y huéspedes, dejando que la incredulidad se mezclara con el respeto. Sacó un pequeño sobre de su bolso y lo sostuvo frente a Roberto. Era la carta que certificaba la reorganización completa del hotel, firmada por ella misma y respaldada por la autoridad legal correspondiente. Roberto se quedó paralizado, su arrogancia desmoronada, mientras la multitud contenía la respiración. En ese instante, Clara no necesitó gritar ni imponer fuerza. Su identidad, su posición y su justicia hablaban por ella misma. La llamaron inútil. Clara dio un paso atrás, dejando que el impacto de la revelación calara en cada presente. Su sonrisa era mínima, apenas perceptible,
pero suficiente para marcar la diferencia entre la humillación y la victoria. Los empleados comenzaron a reorganizarse de inmediato, algunos agradeciendo silenciosamente, otros respirando aliviados de que la justicia finalmente prevaleciera. Un huésped levantó su teléfono y comenzó a grabar la escena en tiempo real. Otro murmuró: «Esto va a volverse viral». Y no estaba equivocado. La escena estaba destinada a recorrer las redes sociales, a mostrar cómo la injusticia puede revertirse con inteligencia, paciencia y poder bien utilizado. Roberto, por su parte, permaneció inmóvil, comprendiendo por fin la magnitud de su error. Cada palabra de desprecio, cada microagresión, cada intento de subestimarla había sido inútil. La mujer que él pensó débil y sumisa era en realidad la arquitecta de su caída. Clara respiró profundamente, dejando que el silencio hablara. Su poder ya no era invisible, había emergido con claridad, redefiniendo la jerarquía en aquel lugar y dejando una lección imborrable para todos los presentes. El respeto no se exige, se gana, y quienes se atreven a subestimar a alguien, especialmente por prejuicio, eventualmente pagan el precio. Con un gesto sereno, Clara giró sobre sus talones y se dirigió a la salida, dejando atrás no solo un lobby lleno de asombro, sino una lección de justicia que sería recordada por mucho tiempo. Cada paso resonaba con autoridad, cada mirada que cruzaba con los presentes consolidaba la victoria silenciosa de la mujer que nadie había esperado. Clara Mendoza no siempre había caminado por lobbies de lujo, ni había tenido el poder para decidir el destino de quienes la subestimaban. Su vida comenzó en un barrio modesto, donde cada día era una lucha silenciosa contra la pobreza, el prejuicio y la indiferencia del mundo. Sus padres trabajaban largas horas para apenas cubrir lo básico: alquiler, comida y útiles escolares. Nada sobraba, pero tampoco había espacio para rendirse. Desde niña, Clara enfrentó miradas y comentarios que la hicieron sentir pequeña. En la escuela, algunos compañeros la excluían, burlándose de su piel y de su manera de hablar. Sus maestros, muchas veces, pasaban por alto sus esfuerzos, centrados en los alumnos que encajaban en sus estándares de éxito. Cada «no puedes», cada «no mereces», era una piedra que la sociedad arrojaba sobre su camino, pero Clara aprendió a levantar cada una y convertirla en impulso. A los 13 años, perdió a su madre por una enfermedad que la familia no podía costear tratar de manera adecuada. El dolor la marcó profundamente, pero también la enseñó a no depender de nadie para sobrevivir. Fue durante esas noches solitarias, en las que estudiaba bajo la luz tenue de una lámpara prestada, cuando comenzó a construir el carácter que la definiría más adelante: resiliencia, inteligencia estratégica y un sentido inquebrantable de justicia. Un día, mientras ayudaba en una pequeña tienda local, un hombre mayor se le acercó. Observó cómo Clara organizaba los productos, cómo resolvía problemas de manera rápida y eficiente, y decidió ofrecerle algo que cambiaría su vida. «Si trabajas conmigo, te enseñaré todo lo que sé sobre negocios y administración». Clara aceptó sin dudar. Durante años, ese mentor la guió en finanzas, liderazgo y ética profesional. Cada lección era dura, cada error castigado con disciplina y reflexión, pero Clara absorbió todo como una esponja, transformando cada caída en una lección. Mientras sus compañeros de barrio soñaban con escapar de la pobreza de maneras superficiales, Clara trabajaba en silencio, construyendo un futuro que nadie podía imaginar. Cuando llegó a la universidad, su talento empezó a destacarse. A pesar de las burlas y la discriminación, siempre se mantuvo firme. La realidad era cruel. Los profesores favorecían a los alumnos de familias acomodadas, y los recursos eran escasos para quienes venían de entornos humildes. Sin embargo, Clara encontró formas de destacar, a veces en secreto, a veces con ayuda de aliados discretos que reconocían su potencial. Cada pequeño triunfo, desde una beca hasta la oportunidad de liderar un proyecto importante,
fue un paso más hacia la independencia que buscaba. A los 22 años, tras graduarse con honores y acumular experiencia en varias empresas, Clara dio el salto que definiría su destino. Compró su primer negocio. No fue un hotel de lujo ni una gran corporación, sino una pequeña propiedad que, bajo su liderazgo, se transformó en un éxito. Su estrategia era simple pero efectiva: valorar a las personas por su ética y talento, no por su apariencia, clase social o prejuicios. Aquellos que dudaban de ella pronto aprendían que subestimar a Clara Mendoza era un error fatal. Su reputación creció silenciosamente. Los clientes comenzaron a notar la diferencia en la atención y el profesionalismo, mientras que quienes intentaban menospreciarla se encontraban con puertas cerradas y oportunidades negadas. Cada movimiento era calculado, cada decisión estratégicamente pensada. La paciencia había sido su arma más poderosa. Esperar el momento adecuado para revelar su verdadero potencial aseguraba que nadie pudiera anticipar sus pasos. En el camino, Clara enfrentó traiciones, discriminación institucional y momentos en los que parecía que todo estaba perdido. Hubo noches sin dormir, lágrimas silenciosas y decisiones que la hicieron cuestionar su fuerza. Pero en cada desafío, encontró algo que reforzaba su convicción. El mundo podía intentar humillarla, pero nunca definirla. Cada obstáculo era una oportunidad para crecer, cada rechazo un recordatorio de que la justicia debía construirse desde adentro hacia afuera. Fue así como, al llegar al Hotel Aurora, Clara no era una mujer cualquiera. Tenía años de preparación, conocimientos estratégicos y la capacidad de leer a las personas en segundos. Cada microagresión, cada mirada de desprecio, cada intento de excluirla, se convirtió en combustible para su plan. No buscaba venganza, buscaba justicia. Su poder no era ruidoso, no necesitaba gritar ni imponerse. Su autoridad era sutil, invisible, hasta el momento exacto en que debía revelarse. Esa preparación silenciosa, acumulada a lo largo de años de trabajo, fracaso y aprendizaje, le permitió transformar lo que parecía una humillación en la oportunidad perfecta para demostrar quién era realmente. No era solo la propietaria del hotel, era la estratega, la visionaria, la fuerza imparable que nadie había previsto. Incluso los momentos más difíciles de su vida tenían un propósito: enseñar paciencia, resiliencia y la importancia de mantenerse firme frente a la injusticia. La pobreza, las burlas, la pérdida y la discriminación no habían sido frenos, habían sido el terreno fértil donde Clara había cultivado su fuerza y su ingenio. Cada lágrima derramada, cada silencio impuesto por otros, se transformó en el impulso que la llevaría a cambiar su destino de manera irrevocable. Cada paso que parecía una derrota era en realidad un movimiento hacia la victoria que hoy se revelaba. Cuando los presentes en el Hotel Aurora comenzaron a comprender su verdadera identidad, pocos imaginaban que detrás de esa mujer tranquila y elegante había décadas de lucha silenciosa, planes meticulosos y una determinación que había transformado la injusticia en poder absoluto. Cada gesto de arrogancia, cada mirada condescendiente que habían dirigido hacia ella, se convertiría en historia de cómo la subestimación y el prejuicio jamás derrotan a quien está preparado para cambiar su destino. En cuestión de minutos, el lobby del Hotel Aurora se transformó en un escenario de asombro y admiración. Lo que había comenzado como un momento de humillación hacia Clara Mendoza, ahora se estaba convirtiendo en un ejemplo de justicia que todos querían presenciar y documentar. Los huéspedes sacaban sus teléfonos con entusiasmo, grabando cada instante. Las cámaras captaron la calma absoluta de Clara, la confusión y el pánico de Roberto Valenzuela, y la reacción de los empleados que por fin se sentían liberados de la tiranía de un jefe arrogante y racista. La noticia se propagó rápidamente. Un huésped compartió el video en sus redes sociales y, en cuestión de minutos, miles de personas comenzaron a ver la escena. Comentarios de apoyo,
admiración y asombro se multiplicaban por segundos. Eran los mensajes que inundaban las plataformas digitales. La historia de Clara empezaba a volverse viral, no solo por la acción que tomó en el momento, sino por lo que representaba: la victoria de la paciencia, la inteligencia y la resiliencia frente al prejuicio. Dentro del hotel, el impacto era igualmente profundo. Los empleados que habían permanecido en silencio durante años empezaron a mostrar respeto y gratitud. Algunos se acercaron a Clara, con lágrimas en los ojos, para agradecerle por demostrar que la justicia podía prevalecer incluso en los entornos más hostiles. Otros, quienes habían sido cómplices de las microagresiones o la discriminación, bajaban la mirada, avergonzados ante la evidencia de su error. Roberto Valenzuela intentó recomponerse. Caminó de un lado a otro, tratando de aparentar control, pero la tensión en sus gestos y el temblor de su voz delataban el miedo. Intentó emitir órdenes vacías, pero los empleados ya no lo seguían. Su autoridad se había evaporado, reemplazada por la de Clara, quien ahora dirigía la situación con precisión absoluta. Cada decisión que tomó fue ejecutada al instante. Reorganizó el personal, estableció nuevos estándares y dejó en claro que la discriminación no sería tolerada bajo su liderazgo. Mientras tanto, las redes sociales continuaban ardiendo. El vídeo de Clara se compartió en grupos, páginas de noticias y comunidades en línea. Personas de todo el país comenzaron a comentar, algunos recordando experiencias similares de injusticia y racismo que habían sufrido, y otros celebrando la justicia inmediata que Clara había logrado. La narrativa se volvió clara. Una mujer que había sido subestimada y discriminada había recuperado el control de manera elegante y estratégica. La prensa local no tardó en llegar. Reporteros de televisión y periódicos comenzaron a registrar la historia, entrevistando a empleados y huéspedes. Los titulares se escribían solos. Propietaria de hotel enfrenta el racismo y toma control absoluto. La mujer que nadie esperaba. Justicia en el Hotel Aurora. Humillada al entrar, pero invencible al salir. Cada nota destacaba no solo el hecho de que Clara era dueña del hotel, sino que había convertido un momento de discriminación en un ejemplo de justicia que resonaría más allá del lobby. En el hotel, el personal empezó a organizarse con un nuevo sentido de propósito. Aquellos que habían sido víctimas de microagresiones o desprecio entendieron que ahora había un liderazgo basado en respeto y equidad. Las decisiones de Clara no solo cambiaron la estructura jerárquica, sino que también enviaron un mensaje claro. La discriminación no tiene lugar donde la justicia y la ética prevalecen. Roberto Valenzuela, por su parte, intentó justificar sus acciones, excusarse e incluso buscar apoyo en los empleados que aún lo respetaban, pero era demasiado tarde. La evidencia estaba ante todos. Su arrogancia y prejuicio habían sido expuestos públicamente, y cualquier intento de salvar la cara se veía ridículo frente a la autoridad indiscutible de Clara. Cada comentario, cada grabación, cada testimonio se unía en un coro de justicia que lo dejaba sin salida. Un grupo de invitados, viendo la situación, comenzó a aplaudir en silencio, reconociendo la dignidad con la que Clara había manejado la situación. Algunos grababan con teléfonos, otros compartían la historia en tiempo real, y todos comprendían que estaban presenciando algo más que un simple incidente. Estaban siendo testigos de un cambio social, de una victoria contra el prejuicio y la discriminación. Cuando la injusticia se encuentra con la paciencia, la verdad no tarda en aparecer. Los reportajes no tardaron en extenderse a medios nacionales, y en pocas horas, la historia del Hotel Aurora se convirtió en un fenómeno viral. La sociedad comenzó a celebrar la astucia y resiliencia de Clara, y se generaron debates sobre racismo, microagresiones y la importancia de reconocer a las personas por su capacidad, no por su apariencia. Dentro del hotel, Roberto finalmente comprendió la magnitud de su error. Su autoridad se había desmoronado,
Su reputación estaba en ruinas, y el respeto que antes se le otorgaba se había trasladado a Clara. Cada intento de reparar la situación parecía inútil frente a la ola de reconocimiento y justicia que ahora respaldaba a la mujer que había sido humillada solo minutos antes. Clara, observando desde el lobby, mantenía su serenidad. Su victoria no era solo personal, era un mensaje para todos aquellos que habían sido ignorados, subestimados o discriminados alguna vez. Había demostrado que la paciencia, la estrategia y la integridad podían revertir incluso la más flagrante injusticia. Al final de la jornada, la grabación del momento se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la discriminación puede ser enfrentada, que el respeto debe ganarse y que, cuando se tiene el poder bien utilizado, la justicia puede aparecer de manera inesperada, silenciosa, pero implacable. El lobby del Hotel Aurora seguía lleno de murmullos y cámaras de teléfonos, pero ahora el control ya no estaba en manos de nadie más que Clara Mendoza. Cada empleado, cada huésped y cada testigo comprendía que la mujer que minutos antes había sido humillada ahora era la autoridad absoluta y que sus decisiones marcarían el destino de todos los presentes. Clara se acercó a Roberto Valenzuela, cuya arrogancia se había desmoronado por completo. Sus pasos eran tranquilos, pero cargados de determinación. La mirada del exdirector del hotel era un reflejo de incredulidad y miedo. Había intentado mantener la fachada de poder, pero la realidad lo golpeaba de frente. Había sido subestimado y expuesto públicamente. «Roberto», dijo Clara con voz firme, clara y sin rastro de enojo, «tu tiempo al mando ha terminado. Las decisiones que tomaste hoy reflejan prejuicio, arrogancia y falta de profesionalismo». Roberto abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Sabía que cualquier intento de excusarse era inútil frente a la evidencia de sus errores y frente a la autoridad indiscutible de Clara. Ella continuó mientras su mirada recorría a todos los presentes. «He reorganizado el personal. Aquellos que respetan el trabajo, la ética y la dignidad permanecerán». Un grupo de empleados asintió, algunos con lágrimas contenidas. Finalmente, la justicia no solo era visible, era tangible. Clara había logrado transformar la humillación en una lección de vida para todos los que la habían subestimado. Roberto fue llamado a una reunión privada en la oficina del hotel, donde le explicaron que su posición había sido retirada de manera inmediata. La noticia se filtró al lobby y fue recibida con murmullos de aprobación por parte de los empleados y algunos huéspedes, quienes ya habían registrado cada instante en sus dispositivos. Mientras tanto, Clara se dirigió a los demás empleados y les habló directamente. «Ustedes son el corazón de este hotel. Mi trabajo no es solo dirigir, sino asegurar que cada persona que forma parte de esta familia sea valorada por su esfuerzo y profesionalismo». El lobby estalló en un aplauso silencioso, lleno de respeto y admiración. La energía que Clara emanaba no necesitaba gritos ni dramatismos. Su autoridad era natural, estratégica y absoluta. Cada persona presente comprendía que algo histórico había ocurrido, y que la lección sobre subestimar a alguien por su apariencia o antecedentes jamás se olvidaría. Un huésped grabó el momento y lo subió en tiempo real a redes sociales. La historia se volvió viral en cuestión de minutos, acumulando millones de vistas y comentarios de apoyo. La narrativa era clara. La mujer que había sido discriminada había convertido la injusticia en poder, mostrando que la paciencia, la estrategia y la resiliencia podían revertir cualquier situación. Finalmente, Clara caminó hacia la entrada del hotel, deteniéndose un instante para mirar a los presentes. Las palabras flotaron en el aire, llenas de significado. No eran solo un recordatorio para Roberto, sino para todos los que alguna vez habían subestimado, discriminado o ignorado a alguien. La lección había sido clara, precisa y, sobre todo, irreversible. Mientras salía,
Los flashes de las cámaras capturaban cada movimiento, cada expresión, cada mirada de respeto y admiración que la seguía. No era solo una victoria personal, era un mensaje público de que la justicia y la dignidad podían prevalecer sobre el prejuicio y la humillación. Incluso los huéspedes, que antes habían sido espectadores pasivos de la escena, comenzaron a sentir una transformación en el ambiente. La energía del hotel había cambiado. Ya no estaba dominada por el miedo, la arrogancia o la discriminación, sino por respeto, equidad y reconocimiento del verdadero valor de las personas. En los días siguientes, la historia de Clara Mendoza se difundió por todo el país. Los videos, artículos y publicaciones en redes sociales la convirtieron en un símbolo de resistencia, resiliencia y justicia. La lección que había impartido no se limitó al Hotel Aurora. Inspiró a miles a enfrentar la discriminación, a no permitir que los prejuicios definan su destino y a reconocer que la verdadera autoridad proviene de la integridad y la inteligencia, no del título ni de la apariencia. Roberto Valenzuela, por su parte, desapareció del escenario público del hotel. Sus intentos de recuperar respeto o autoridad fueron inútiles, eclipsados por la demostración de poder y justicia que Clara había ejecutado con precisión. Cada acción, cada decisión que ella tomó, no solo transformó la estructura del hotel, sino que también envió un mensaje inequívoco. Subestimar a alguien puede ser el error más caro de la vida. El poder de Clara no necesitó gritos ni confrontaciones. Era silencioso, estratégico y devastador para quienes creían que podían ignorarla. Con cada paso que Clara daba hacia la salida, el lobby se llenaba de respeto silencioso, aplausos y reconocimiento. Su victoria no solo era personal, era un símbolo para todos los que alguna vez habían sido ignorados, discriminados o subestimados. El Hotel Aurora volvió a la normalidad, pero algo había cambiado para siempre. No era solo la reorganización del personal ni la caída de Roberto Valenzuela. Era la transformación silenciosa de cada mirada, de cada pensamiento sobre quién merece respeto y cómo se define el verdadero poder. Clara Mendoza, desde su oficina con vista al lobby, reflexionaba sobre lo ocurrido. Cada microagresión, cada gesto de desprecio que había sufrido en su vida, había sido un paso hacia este momento. No buscaba venganza, sino justicia. No necesitaba reconocimiento, pero su ejemplo resonaba más allá de las paredes del hotel. Su historia recordaba que la paciencia, la estrategia y la resiliencia podían convertir la humillación en victoria. No necesitas su permiso para elevarte. Los empleados que antes habían sido ignorados o maltratados ahora trabajaban con orgullo, inspirados por la integridad y la autoridad de Clara. Los huéspedes comentaban la experiencia como un ejemplo de cómo la dignidad y la justicia podían prevalecer incluso en el escenario más hostil. Las redes sociales continuaban compartiendo su historia, y la narrativa se convirtió en un símbolo de esperanza y empoderamiento para millones de personas que alguna vez se sintieron subestimadas. Pero Clara nunca perdió la humildad ni la claridad de su propósito. Sabía que la verdadera fuerza no se mide por la obediencia de otros, sino por la capacidad de transformar las injusticias en acciones que elevan, enseñan y empoderan. Cada decisión tomada esa tarde era un recordatorio de que el respeto y la equidad no son opcionales, son la base de toda autoridad legítima. Y como en toda historia de justicia silenciosa, el final aún escondía un pequeño secreto. El conserje que había guiado discretamente a Clara hacia el lobby era el CEO de una cadena hotelera internacional, evaluando personalmente el liderazgo que acababa de presenciar. Aquellos que habían intentado humillarla no solo habían perdido autoridad, sino que habían sido testigos de cómo el poder verdadero puede permanecer invisible hasta que decide revelarse. A veces, quienes parecen invisibles son los que sostienen el mundo entero.
El legado de Clara Mendoza se extendió mucho más allá del Hotel Aurora. Su historia quedó como testimonio de que la justicia, la inteligencia y la resiliencia pueden transformar vidas, derribar prejuicios y enseñar al mundo que la verdadera fuerza siempre encuentra su momento para brillar.